Hola, buen día a todos. Mi nombre es José María Ramón, soy profesor de la materia Filosofía o Epistemología de la Economía dentro de la carrera de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Universidad Nacional de la Patagonia. Y con este video quiero presentar un ciclo de videos síntesis elaborados con ayuda de inteligencia artificial que comentan y analizan textos claves de la materia como material de apoyo en educación a distancia y acompañamiento de lecturas. Ojalá que estos materiales que vas a ver a partir de ahora puedan servir en tu recorrido dentro de la materia. Muchas gracias. Hoy nos metemos en un jardín, ¿eh? Bastante interesante. Vamos a hablar de economía, sí, pero no de la bolsa ni de la inflación. No, de algo mucho más de base. Exacto, de las ideas que hay detrás, cómo piensan los economistas. Y sobre todo, por qué hay bandos que parecen, vivir en universos completamente paralelos. Es casi una cuestión filosófica más que económica. Totalmente. Es como una historia de detectives sobre el alma de la economía. Y para guiarnos en este análisis vamos a apoyarnos en un artículo académico del doctor Daniel Koch-Elway, que se titula La economía vista desde un ángulo epistemológico. Un título que ya lo dice todo. Pues sí, y la primera pista que nos da es una pregunta que es clave. ¿La economía es una ciencia por lo que estudia o por cómo lo estudia? Porque la respuesta, lo cambia absolutamente todo. A ver, esa pregunta nos lanza de cabeza al primer gran choque de trenes del pensamiento económico. El choque fundacional, por así decirlo. Eso es. Por un lado tienes una visión que podríamos llamar mecanicista, que ve la economía como si fuera, un reloj. Y por otro, una visión más solista, que la ve como un organismo vivo. Un reloj contra un organismo. Me gusta la imagen. La visión del reloj es la que domina, la que casi todos conocemos como economía estándar. La de los libros de texto, esa misma. Y filosóficamente se apoya en una idea muy potente. Para entender el todo, el gran sistema, solo tienes que entender sus piezas más pequeñas, el famoso reduccionismo, la idea de que puedes explicar algo tan complejo como la economía global mirando a un solo individuo y, multiplicándolo por millones. Como si todos fuéramos piezas de Lego idénticas. Exacto. Sí, la pieza clave es el individuo, nuestro átomo particular. Y el principio que lo mueve todo es la racionalidad perfecta, el famoso Homo economicus. Ah, nuestro viejo amigo, el ser humano que es una calculadora andante. Ese. Y aquí es donde Milton Friedman, que fue una figura clave, lanza una bomba en 1953. Viene a decir, y esto es muy fuerte, que no importa si ese Homo economicus es una caricatura, si es totalmente irreal. Un momento, ¿cómo que no importa? Dice que da igual si nadie en el mundo real se comporta así, lo único que cuenta es que los modelos que se basan en esa caricatura... Predigan el futuro. Exacto, la capacidad predictiva. A ver, eso suena, por un lado, muy pragmático, pero por otro, es un poco como hacer trampa, ¿no? Si los modelos de Friedman funcionan y ayudan a los gobiernos a tomar decisiones, ¿qué más da que la teoría sea una ficción? ¿No es lo importante que la cosa funcione? Esa es la defensa, y es una defensa muy poderosa. Pero claro, también es la raíz de todas las críticas que vinieron después. El resumen de esta postura es que una parte enorme de la economía moderna se construyó sobre una apuesta filosófica. La apuesta de podemos mentir sobre cómo son los humanos siempre que acertemos en las predicciones. Fue un atajo revolucionario, sí, y muy polémico, para que la economía se pareciera a la física. El problema es que muchas de sus ideas centrales, como por ejemplo la utilidad que siente un consumidor... La felicidad que te da un café. Justo, eso es imposible de medir. No le puedes poner un número. Y esto llevó a una obsesión por las matemáticas, por la econometría, hasta el punto de que algunos críticos, de dentro de la propia profesión, la han llamado alquimia. Alquimia es una palabra durísima. Es como decir que intentan convertir datos de plomo en oro teórico, pero que en el fondo es un truco de magia. Es una crítica brutal, sí. De hecho, el artículo de Koch-Elway cita a Berman, que en 1987 dijo algo demoledor. Cito: muy poco de lo que dicen saber los economistas ha sido descubierto mediante la corrida de regresiones. O sea que la herramienta que se supone que usan para descubrir la verdad casi nunca lo hace. Pues eso parece sugerir. Y claro, como alternativa a este universo del reloj, nace la economía política. El organismo vivo. El organismo vivo, su punto de partida es el contrario. El todo es más que la suma de las partes. Y le interesa el largo plazo, el crecimiento, como la cultura, la historia, el poder,
cómo todo eso moldea la economía. Vale, lo pillo. Es como comparar, no sé, el plano técnico de un motor con la experiencia real de conducir el coche. Qué buena analogía. La economía estándar se obsesiona con el plano, con cada tornillo y cada pieza, mientras que la economía política quiere hablar del viaje, del conductor, de la carretera e incluso del tráfico que hay. Esa es una analogía perfecta, de verdad. Y dentro de este segundo universo, el de la economía política, la idea que ha dominado durante muchísimo tiempo fue el estructuralismo. La estructura. Me suena a algo grande, invisible, que nos controla a todos sin que nos demos cuenta. En un partido de fútbol, da un poco igual si los jugadores son Messi o unos aficionados de domingo. Las reglas del juego. El fuera de juego, las faltas. La duración del partido, exacto. Esas reglas son la estructura. Definen lo que los jugadores pueden y no pueden hacer. Pues el estructuralismo se centra en entender esas reglas del juego, no tanto en los jugadores. Vale. El artículo cita a Andrew Sayer, que lo define como un conjunto de objetos o prácticas internamente relacionadas, y añade algo que es clave. Es particularmente importante distinguir entre el ocupante de una posición y la posición en sí misma. O sea que no importa quién sea el jefe o el empleada, la estructura de poder que hay entre ellos ya está definida de antemano. Justo, la lógica es esa. Las reglas del juego son más importantes que los jugadores. Entiendo la lógica de verdad, pero si todo está determinado por la estructura, ¿significa eso que no tenemos libre albedrío? ¿Que nuestras decisiones no importan? Eso suena bastante deprimente y, sinceramente, poco realista. Has puesto el dedo en la llaga. Esa es la gran crítica al estructuralismo. Aunque nace para superar la simplicidad del Homo economicus, al final acaba cayendo en otra forma de simplicidad. Una trampa diferente. Una trampa diferente, sí. Su primer problema es lo que el pensador Edgar Morin llama el orden rey. La estructura se convierte en un destino inevitable que lo explica todo, y claro, aplasta la iniciativa humana, la sorpresa, el caos. Si todo está ya escrito, ¿para qué esforzarse? Exacto. Y el segundo problema es que separa por completo al investigador de lo que investiga. El analista descubre la estructura como si fuera una ley de la física, negando que su propia forma de mirar ya es una interpretación. Y eso puede llevar a una especie de arrogancia intelectual, ¿no? A decir, yo he visto la estructura, y tú, que estás sufriendo el desempleo, no entiendes que eres solo una pieza en mi gran tablero. Totalmente. Y eso es lo que el texto llama la violencia de la abstracción. Te alejas tanto de la realidad para encontrar la esencia que acabas negando la experiencia vivida de las personas. Claro. En resumen, el gran riesgo del estructuralismo es que, en su afán por encontrar las reglas del juego, se olvida de que los jugadores, las personas, a veces pueden decidir ignorar las reglas. O incluso inventar un juego completamente nuevo. Claro, y esa es la pieza que faltaba. Si la gente puede cambiar el juego, necesitamos una teoría que lo explique. Supongo que por ahí va el siguiente paso. Justo por ahí. La reacción a ese determinismo es el constructivismo, y su idea central es revolucionaria. El artículo la resume con una cita de Marcelo Arnold. Todo el conocimiento de la realidad es una construcción de sus observadores. Eso es un cambio de paradigma total. Lo es. Significa que la realidad económica no es una cosa que está ahí fuera, sólida, objetiva, esperando a que la descubramos. Sino que la construimos nosotros. Es algo que construimos con nuestras ideas, nuestras creencias, las historias que nos contamos. O sea que la idea del constructivismo es que conceptos como la confianza en una empresa o la cultura de innovación no son extras decorativos, sino que son el motor económico en sí mismo. ¿Eso es? Eso cambia por completo la forma de ver por qué un lugar como Silicon Valley funciona y otros, que a lo mejor tienen los mismos ingredientes, no. Es el ejemplo perfecto. La capacidad de innovación de un país no es solo tener dinero y laboratorios. ¿Es tener un sistema nacional de innovación? Que es una red invisible. Es una red invisible de confianza, de colaboración entre empresas, gobierno, universidades. Es una construcción social. O piensa en las ideas de gente como Karl Polanyi. Él nos enseñó que el mercado no es algo natural. Sino instituido. Es un proceso instituido, ¿sí? Una creación social con reglas que hemos inventado. O Mark Granovetter, que dice que nuestras decisiones económicas están arraigadas, embedded, en nuestras redes sociales. ¿Claro? No somos ni el robot heroísta de la economía estándar ni el títere de las estructuras. Somos seres sociales. Vale. Pero si todo es una construcción social, si todo es una historia que nos contamos,
¿no corremos el riesgo de que al final todo valga? Si mi narrativa es tan válida como la tuya, ¿cómo sabemos que es real? ¿No acabamos en un relativismo donde no hay verdad, solo opiniones? Ese es el gran peligro, sin duda. Es la deriva hacia un posmodernismo donde todo se fragmenta y perdemos la capacidad de analizar el sistema en su conjunto. El ver el bosque. Si solo importan los relatos locales, ¿cómo hablamos del capitalismo global o del cambio climático? Es un callejón sin salida. Tenemos que elegir entre un determinismo de estructuras que nos aplasta y una fragmentación de historias que nos impide ver el sistema. Pues el artículo propone una tercera vía, una salida por arriba. El paradigma de la complejidad, que no es una teoría más. No, es más bien un marco mental, un modo de pensar que intenta integrar lo mejor de las visiones anteriores. No niega que haya estructuras, pero tampoco niega que las personas, con sus ideas, puedan cambiarlas. Interesante. Su primer principio es el de no verdad. Asume que cualquier descripción de la realidad es, por definición, incompleta. La meta no es encontrar la verdad con mayúsculas, sino construir visiones cada vez más ricas, que integren múltiples perspectivas. Y también habla de orden y desorden, ¿verdad? No como enemigos, sino como dos caras de la misma moneda. Esa es la clave. La complejidad nos dice que los sistemas sociales son una mezcla inseparable de orden, las estructuras, las rutinas, y desorden, el conflicto, la crisis, la creatividad. Se necesitan mutuamente. Exacto. Y aquí es donde conecta con el constructivismo. Los sistemas complejos se autoorganizan, se reparan y evolucionan introduciendo información nueva, aprendizaje. Esas narrativas que construimos son el motor del cambio, sobre todo en momentos de crisis. Los puntos de bifurcación. Los puntos de bifurcación, sí. Cuando el viejo sistema ya no funciona y hay que inventar uno nuevo. ¿Y tenemos algún ejemplo práctico de esta forma de pensar tan compleja? Sí, y el artículo lo identifica muy claramente en el enfoque del desarrollo territorial integrado. Vale. Para entender el desarrollo de una región, no puedes mirar solo la economía. La figura 1 del texto es muy clara al respecto. Lo representa como una rueda donde la economía es solo un radio. ¿Y los otros radios son la sociología, la ecología? La sociología, el bienestar, la ecología, la sostenibilidad, la política, la gobernabilidad, la geografía, el espacio y la antropología, la cultura. Y para entender esto, necesitamos un concepto complejo de territorio. No es un simple mapa. Es un sistema vivo. Es un sistema vivo, con una historia, con relaciones sociales, con una cultura. Y aquí es donde entra ese concepto que suena a ciencia ficción, el principio hologramático. Suena complicado, pero la idea es muy intuitiva. Es como el ADN. Cada célula de tu cuerpo, por minúscula que sea, contiene el manual de instrucciones completo para crearte a ti. Hay poder, cultura, comercio, conflicto. Todo está ahí en miniatura. Estudiando lo local puedes entender lo global. La verdad es que ha sido un viaje intelectual increíble. Hemos pasado de ver la economía como una máquina predecible o un reloj. A verla como un organismo determinista. Ujú. Para finalmente llegar a una visión que la entiende como un ecosistema, complejo, incierto, creativo, donde las estructuras, los conflictos y la acción humana bailan juntos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Nos deja con un montón de preguntas abiertas. Exacto. El objetivo de un análisis como este no es cerrar el debate, sino abrirlo. ¿Podríamos dejar, si te parece, algunas preguntas sobre la mesa para seguir reflexionando, basadas en todo lo que hemos explorado? Adelante. Si aceptamos que todo conocimiento de la realidad es una construcción social, ¿cómo podemos evaluar la validez de una teoría frente a otra sin caer en un relativismo donde todo vale? ¿Qué hace a una historia mejor que otra? Buena pregunta. ¿De qué manera el paradigma de la complejidad nos obliga a redibujar las fronteras de la ciencia económica? ¿Sigue teniendo sentido que los economistas trabajen aislados del resto de científicos sociales y naturales? Y supongo que hay una tercera, más pegada a la realidad, a la política. Sí. ¿Qué implicaciones prácticas tiene para un gobierno adoptar esta visión compleja y territorial? ¿Significa que los grandes modelos macroeconómicos que se aplican como una receta única para todos los países ya no sirven? ¿Que necesitamos políticas hechas a medida para cada territorio? Son preguntas sin respuestas sencillas, desde luego, pero nos abren la puerta a una comprensión mucho más rica de nuestro mundo. Porque al final, y esto creo que es lo importante, la forma en que pensamos la economía es la forma en que construimos nuestra sociedad. Sin duda. En nuestro próximo encuentro seguiremos explorando cómo estos paradigmas chocan y se combinan en los grandes debates económicos de nuestro tiempo. Gracias por acompañarnos en este análisis.